descubierto el increíble tatuaje que transformó la vida de una camarera burlada por sus cicatrices. El bullicio de la cafetería se convirtió en un escenario donde cada taza de café servida era una actuación más, una rutina en la que Clara se movía con destreza. Pero a pesar de su sonrisa, la verdad detrás de su delantal era otra. Sus cicatrices, aunque contaban historias de una infancia trágica, eran un recordatorio doloroso que llevaba en su piel. A los 30 años era una mujer atrapada entre la presión de encajar en un mundo que la había enseñado a esconder lo que era. Justo cuando estaba sirviendo la bebida a su cliente habitual, una mujer de cabello rizado y ojos chispeantes entró, un torbellino de energía creativa. La artista se sentó en la esquina, rodeada de lienzos y pinceles, y su mirada curiosa se dirigió hacia Clara. Las conversaciones casuales pronto se transformaron en charlas profundas. La artista, entusiasta y libre, notó la lucha en los ojos de Clara y sin miedo le hizo una propuesta que resonó como un trémulo eco en su interior. Un tatuaje que simbolizara su viaje, su dolor y su fortaleza. Clara sintió un golpe de incredulidad. Jamás había considerado que sus cicatrices pudieran ser una fuente de empoderamiento, un sello de su propia historia. Mientras servía café a otros clientes, su mente volcó emociones contradictorias. Se imaginaba con el tatuaje, la idea vibrando como un nuevo amanecer, pero una nube de inseguridad se cierne. ¿Qué dirían sus compañeros en la cafetería? ¿Y su familia? ¿No sería este acto una exposición de sus defectos en vez de un símbolo de valentía? El sudor comenzaba a acumularse en su frente mientras la voz de su madre resonaba en su mente. La belleza está en lo que brilla por fuera. ¿Pero acaso era verdadera la belleza que se mide con estándares ajenos? A medida que luchaba con esta decisión, su respiración se tornó irregular y su estómago se contrajo ante el pensamiento de exhibir sus cicatrices al mundo. La presión de conformarse, el deseo de asimilarse, el miedo al rechazo, todos estos sentimientos giraban como un remolino en su interior. Clara enfrentó un dilema moral, un embrollo emocional que la mantenía en un constante tira y afloja, preguntándose si este camino sería un rechazo a la aprobación familiar y social o un grito de súplica por la autoaceptación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la exposición se acercaba y Clara sentía que estaba a punto de caer de un acantilado. Las miradas de desaprobación que había anticipado ahora podían arremeter con fuerza, y el mensaje de una antigua compañera, repleto de críticas hacia sus elecciones, la hizo tambalear. En su interior, el eco de la frase de su abuela tomó vida. La verdadera fortaleza no está en cómo te ven, sino en cómo te ves a ti misma. Pero, ¿y si esa imagen que tenía de sí misma era aún una que nadie podía aceptar? Clara se encontraba en un abismo de dudas y angustia, y la pregunta recorría su mente como una sombra amenazante. ¿Será capaz de abrazar finalmente su autenticidad, o la sombra de su pasado la detendrá una vez más? Clara despertó esa mañana sintiendo un torbellino en su estómago. La luz que se filtraba por la ventana iluminaba sus cicatrices, cada una contando historias que aún la atravesaban. El día decisivo había llegado, un momento que podía marcar la diferencia entre seguir escondida detrás de su delantal o revelar una nueva versión de sí misma. Con cada respiración pensaba en el tatuaje y en lo que representaría, un símbolo de su viaje, de su dolor transformado en poder. Sin embargo, la sombra de la duda seguía asomándose, como un visitante no deseado. Mientras se preparaba para el trabajo, su mente se llenaba de imágenes del artista. Las palabras de este nuevo contacto resonaban en su cabeza. Cada cicatriz tiene su belleza, Clara. Permítete mostrarla. Pero la voz de su madre, crítica y severa, siempre llegaba para recordarle las expectativas que tenía que cumplir. Era un juego constante entre decepcionar a quienes amaba y ser fiel a sí misma. En la cafetería, el bullicio habitual sonaba diferente ese día. Las risas y conversaciones se mezclaban con su creciente ansiedad. Clara sentía que cada cliente era un jurado que la evaluaba, decidiendo si merecía ser vista o no. Mientras interactuaba con ellos, notaba cómo sus manos temblaban ligeramente. Era como si cada bebida servida la acercara a una verdad que aún le daba miedo.
La aprobación y el juicio se entrelazaban en su mente, llevándola a cuestionar quién estaba realmente mirando. Una vez más, la artista apareció, esta vez con un lienzo en blanco. La mujer, con su energía contagiosa, comenzó a pintar mientras conversaba. Clara la observaba, cautivada por la forma en que cada pincelada cobraba vida, como si el lienzo fuera una extensión de su propia alma. Fue entonces cuando se armó de valor y le preguntó sobre su percepción del arte y la belleza. ¿Alguna vez has sentido que lo que la gente ve en ti no representa quién eres realmente?, preguntó Clara, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. La artista sonrió y respondió: la verdadera manifestación de lo que somos suele estar escondida detrás de la superficie. Tu historia es tu arte y las cicatrices son tus trazos más profundos. En ese momento, Clara sintió un leve destello de esperanza. Estaba comenzando a entender que su lucha interna no solo se trataba de su lucha con la imagen externa, sino también de un deseo profundo de aceptación interna. Con cada día que pasaba, se hacía más patente el deseo de liberarse del peso de la conformidad. Sus compasiones comenzaron a florecer, y con ellas, ideas sobre cómo podía utilizar su dolor como un impulso creativo. En su mente las posibilidades comenzaron a florecer, crear una serie de talleres sobre la autoaceptación, donde otros pudieran explorar sus propios pasados y compartir sus historias. Sin embargo, cada vez que Clara pensaba en dar ese paso, recordaba las miradas acusadoras que había enfrentado. El temor seguía ahí, pero su determinación comenzaba a sustituir poco a poco a la inseguridad. Pero era inminente una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Debería lanzar su idea y enfrentar la desaprobación de los que no entenderían su viaje? Clara se encontraba entonces en una encrucijada. ¿Sería capaz de despojarse de las expectativas ajenas y abrazar su autenticidad a través de ese tatuaje? ¿O permitiría que su pasado definiera su futuro una vez más? En ese instante, la pregunta latía con fuerza en su pecho. Estaba a punto de tomar el control de su vida, y quizás convertirse en la artista de su propia historia. Mientras el día llegaba a su fin, Clara sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que había imaginado. Se percibía en un cruce de caminos, donde cada dirección ofrecía un nuevo horizonte. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. La elección que iba a hacer resonaría más allá de su propia vida. Y justo cuando pensaba que había encontrado la respuesta, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, una invitación con un desafío que podría cambiarlo todo. ¿Podría ser el momento que le exigía actuar? ¿Y si ese era el catalizador que había estado buscando para liberarse? Clara miró la pantalla de su teléfono. El brillo del mensaje la absorbía. La invitación provenía de una galería local que buscaba nuevos talentos para exponer sus obras. No puedes perderte esto, decía. La exposición se centraría en historias de superación personal y de alguna manera sentía que la convicción de la artista vibraba en su contenido. Pero, ¿ella podría ser parte de eso? ¿Sería capaz de compartir su historia cuando aún se sentía tan vulnerable, tan expuesta? Esa noche, Clara no pudo dormir. Las horas se deslizaban mientras la tensión la mantenía alerta. La mezcla de emociones creció en su interior. El miedo al rechazo competía con una chispa de entusiasmo que no había sentido en años. Durante mucho tiempo había permitido que la voz crítica de su madre la guiara, pero ese momento parecía ser el empujón que necesitaba para liberarse. El día siguiente trajo consigo una determinación renovada. La idea de participar en la exposición resonaba en su mente como una melodía insistente. Mientras preparaba café para los clientes, las palabras de la artista le ofrecían consuelo. Tu historia es tu arte. Así que en lugar de pensar en lo que otros pudieran juzgar, comenzó a vislumbrar su propia narrativa como un lienzo, una obra en progreso. Decidida a dar un paso, comenzó a escribir. Sus pensamientos fluyeron a través de las letras mientras documentaba su historia, sus cicatrices y cómo éstas habían dado forma a su identidad. En cada palabra, en cada frase, comenzaba a sentir que pronto podría ser libre, por fin capaz de transformar su dolor en empoderamiento. Sin embargo, a medida que escribía, aparecieron sombras del pasado. Las voces críticas resonaban con fuerza en su mente, cuestionando sus intenciones.
¿Por qué pensarías que alguien querría escuchar tu historia?, recordaba que les había oído decir. Clara parpadeó con frustración, pero no se dejó vencer. La luz de su nuevo propósito brillaba a su alrededor, y esa luz le recordaba la fuerza que había acumulado. Las voces eran solo eso, ecos de un pasado que ya no dictaría su futuro. Pasaron los días y Clara continuó con su propuesta, imaginando cada pequeño detalle de su participación en la galería. Quería que su presentación fuera más que un relato. Deseaba crear un espacio donde otros también pudieran desprenderse de sus capas de juicio y encontrar su propia voz. La fecha de la exposición se acercaba, y con cada día que pasaba, el nerviosismo empezaba a congelar la voluntad que había construido. Comenzaron a asaltarla pensamientos de duda. ¿Qué pasaría si no la entendían? El parpadeo de las luces de su mente se apagaba por momentos, solo para reavivarse cuando recordaba el mensaje inicial de la galería. Era un escenario, sí, pero también era su oportunidad. Finalmente, Clara se atrevió a llamar a la artista que había inspirado tanto su evolución. Al otro lado de la línea, escuchó aliento, emoción y la promesa de apoyo. La artista le recordó que cada historia debe de ser contada, que lo vulnerables son también visibles ante quienes realmente importan. Esa conversación fue un catalizador. Clara comprendió que su voz podía resonar con fuerza. Ya en el día de la exposición, Clara se encontraba en el vestíbulo de la galería, rodeada de rostros en búsqueda de conexión. La ansiedad reverberaba en su pecho, pero también estaba el fuego que crecía, lista para salir. Sin embargo, justo cuando se sentía preparada, la realidad se sintió abrumadora. La pregunta latía en su interior. ¿Podría realmente dar ese salto a la autenticidad? Mientras la gente comenzaba a llegar y el murmullo se hacía más fuerte, Clara sabía que lo que estaba a punto de hacer alteraría su vida para siempre. Pero de pronto, la incertidumbre se tornó en claridad. Era el momento de dejar el miedo atrás y permitir que su historia, sus cicatrices, fueran el vehículo para su viaje. Justo cuando dio un paso hacia el centro del espacio, los murmullos se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia ella, como si vinieran a un encuentro inevitable. Clara inhaló profundamente, sintiendo que el aliento de su transformación la acompañaba. Pero al abrir la boca para hablar, se encontró con una silueta familiar en la puerta. Su madre, con una expresión que prometía una confrontación. ¿Estaría dispuesta a escucharla o la juzgaría de nuevo? Así, Clara se detuvo en la entrada de un nuevo capítulo, con el futuro desplegándose, pero el pasado acechando en la distancia. ¿Podría enfrentarse a esa mirada crítica y resistir la tentación de volver a esconderse? La respuesta, en ese momento crucial, parecía más aterradora que liberadora. Clara sintió que el aire se volvió tenso a su alrededor. Las miradas de los presentes la envolvieron, pero la de su madre la atravesó. Era como si de repente, todo lo que había elaborado, cada palabra y cada emoción que había dispuesto en la narrativa de su vida, se desvaneciera. Su madre siempre había sido un símbolo de juicio, una posible reexaminación de sus elecciones. Pero ahora, Clara estaba ahí, a punto de despojarse de su coraza y mostrar su verdad. La imagen de su madre, rígida y expectante, la obligó a recordar su infancia, esos días en los que había sentido que nunca era suficiente. Esa voz interna, esa narrativa llena de autocrítica, se avivó nuevamente. Sin embargo, en un giro de determinación, Clara cerró los ojos por un momento. Recordó las palabras del artista que tanto había reverberado en su mente. Tu historia es tu arte. De repente, el fuego que había crecido en su pecho comenzó a consumir el miedo. El deseo de ser escuchada, de estar viva en su propia historia, superó cualquier esbozo de duda. Clara abrió los ojos y vio a la audiencia. Eran desconocidos, pero también eran seres humanos, cargando sus propias cicatrices y batallas. Se preguntó si alguno de ellos sabía lo que era sentirse como un extraño en su propia vida. Consciente de que el camino hacia el centro del escenario era más que una simple elección, avanzó. La decisión de compartir su historia se convirtió en un viaje liberador. Hoy
No les voy a contar lo que piensan que saben de mí, pensó mientras se colocaba en el centro del espacio iluminado. Clara comenzó a hablar, su voz al principio suave y vacilante, y luego más fuerte y clara. Llevo años tratando de esconder mis cicatrices. Las palabras salieron de su boca como un torrente, fluyendo con sinceridad. Había una mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento en su tono, mientras relataba episodios dolorosos de su vida. Habló de las inseguridades que la habían llevado a la cama en lágrimas, de la voz crítica que había vivido en su cabeza, de cómo había permitido que la perspectiva de otros definiera su identidad. Mientras compartía sus secretos, podía ver en los rostros de la audiencia cómo sus palabras resonaban. Algunos asentían con la cabeza, otros apretaban los labios en empatía. Clara sentía que la atmósfera cambiaba. La conexión crecía en el espacio entre ella y aquellos que la escuchaban, y eso le dio alas. Describió su proceso de recuperación, la importancia de abrazar sus imperfecciones, y cómo cada cicatriz contaba una historia de lucha y superación. Con cada palabra, Clara se sintió menos como una camarera y más como una artista. La narrativa que compartió transformó su dolor en poder. En medio de esa exposición, Clara no solo se revelaba a sí misma, sino que también abría un camino para aquellos que habitan la sombra de sus propios sentimientos de insuficiencia. Al finalizar su intervención, las palmas resonaron en el espacio. Aunque Clara no había venido a buscar aplausos, la respuesta la sorprendió. Sin embargo, algo en su interior le dijo que esto era solo el principio. Al bajar de la pequeña tarima, su mirada se encontró nuevamente con la de su madre. Esta vez, había algo diferente en su expresión. Confusión, sí, pero también curiosidad. Clara no podía prever qué pasaría a continuación. Habitualmente, temería la inminente confrontación sobre su decisión de exhibir su vida al mundo. Pero en ese momento, había un nuevo camino delante de ella. El camino de finalmente encontrarse con su madre y contarle, cara a cara, su verdad sin filtro. Mientras la conexión y el eco de su confesión aún flotaban en el aire, Clara sintió que una nueva lucha comenzaba. No solo en el escenario, sino también en su vida familiar. Podía sentir cómo cada paso que daba la acercaba más a su autenticidad, y eso era algo que solo ella podría manejar. Con su madre como testigo, el futuro se sentía prometedor y aterrador al mismo tiempo. Estaba lista para encarar cualquier respuesta, incluso si era un rechazo. La verdad había tomado forma, pero había algo más que aún debía descubrir. Hoy ha sido solo el inicio, se dijo a sí misma, mientras una nueva resolución se encendía. ¿Cómo reaccionaría su madre frente a la Clara que había dejado de conformarse? ¿Podría aceptarla tal como era ahora? Clara inhaló profundamente, preparándose para la próxima batalla, mientras su mirada buscaba el rostro familiar de su madre, esperando comprender el siguiente paso en su transformación. Clara se adentró en la sala, aún temblando por la carga emocional que había liberado. Las paredes parecían más cercanas, como si la rodearan con una maternidad que nunca había sentido de manera tan fuerte. Sin embargo, había un estruendo en su interior que no podía ignorar. La mirada de su madre le quemaba en la piel, no enjuiciadora como siempre, sino interrogante, como si esperara una explicación más allá de lo que Clara había compartido en el escenario. Mientras caminaba hacia la mesa donde su madre seguía sentada, sintió que cada paso era una elección consciente. Debería ser honesta sobre sus miedos y anhelos, o protegerse detrás de un falso sentido de seguridad. Había comenzado a despojarse de sus viejas armaduras, pero ahora, ante su madre, la duda regresaba con fuerza. ¿Puedo saber qué fue eso, Clara? La voz de su madre era más suave, pero Clara notó la vibración del desconcierto. Se sentó en la silla opuesta. La distancia entre ambas se sentía como un abismo lleno de silencios y secretos. Con un profundo suspiro, Clara sintió que la vulnerabilidad tomaba el control nuevamente. Era mi verdad, mamá, todo lo que he cargado y que nunca te había dicho. En ese momento decidió que no iba a retractarse. La verdad, aunque incómoda, empezaba a brillar como un faro en la bruma de su incertidumbre. La conversación fluyó tensa pero sincera. Clara explicó cómo las opiniones ajenas habían moldeado su identidad, cómo había sido una sombra de sí misma durante años, y cómo finalmente había decidido enfrentar sus demonios. Sintió que cada palabra la empoderaba más, dando forma a una versión de ella misma que había estado oculta. Su madre escuchó,
y su expresión comenzó a cambiar. La confusión fue reemplazada por la comprensión. No sabía que te sentías así. Siempre pensé que eras tan fuerte, murmuró, revelando su propia lucha por comprender a la hija que había criado. El diálogo se convirtió en un ejercicio de descubrimiento mutuo. Clara no solo compartió su historia, resonó con la necesidad de su madre de expresar sus propios fracasos y expectativas. Clara comprendió que su madre, a su manera, también había llevado cicatrices ocultas. Casualmente la conversación giró sobre las experiencias que había compartido en su intervención, incluyendo un gesto que había dado forma a su perspectiva. Me hice un tatuaje, reveló Clara. Cada cicatriz en mi piel tiene una historia, pero este nuevo tatuaje representa mi aceptación. Es un recordatorio de mi viaje. Mientras hablaba, las palabras se convertían en un puente hacia la conexión. Su madre no solo escuchaba, parecía considerar reprocesar su relación. Era un paso hacia la empatía, un cambio de posturas que nunca había imaginado. A medida que la tarde se iba y las sombras se alargaban, Clara sintió una mezcla de miedo y esperanza. Este nuevo capítulo no se trataba solo de la lucha contra su madre. Era también sobre la lucha interna que cada una enfrentaba. Es un comienzo, pensó, consciente de que la batalla por su autenticidad apenas comenzaba. Había liberado una parte de sí misma, pero todavía quedaban verdades inexploradas. El camino hacia una relación honesta con su madre parecía interminable, y en ese momento, Clara se sintió más dispuesta que nunca a transitarlo. Pero su corazón palpitaba con la pregunta latente: ¿cómo podría unir las partes fragmentadas de su vida, cuando su madre, aún en este proceso, pudiera ser un espejo de sus propios miedos? La tensión se mantenía, y Clara sabía que la verdadera confrontación estaba frente a ella, más allá de las palabras que ya habían compartido. Sin embargo, la verdadera pregunta no era solo sobre su madre. Era sobre quién sería Clara en este nuevo horizonte de autoaceptación. ¿Podría integrar todas sus historias, aún las más difíciles, en una sola verdad? Mientras miraba a su madre, la incertidumbre se transformó en desafío. Si tan solo pudiera ver lo que yo veo, murmuró Clara para sí misma, mientras una idea comenzó a tomar forma en su mente. Un proyecto que podría ayudar a otras personas a encontrar su verdad. Pero, ¿tendría el valor necesario para dar ese nuevo paso? La inquietud, igual que un latido persistente, marcaba el ritmo de su transformación, abriendo puertas que hasta ahora habían permanecido cerradas. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse, tiñendo la habitación con tonos cálidos que contrastaban con la carga emocional que Clara todavía llevaba en sus hombros. Tomando un respiro profundo, sintió que esta conversación había sido solo el inicio. La idea de transformar su experiencia en algo más grande, un proyecto que pudiera resonar con otros, la llenaba de determinación, pero también la abrumaba. Se levantó de la mesa y fue a la ventana, observando cómo el sol se ponía, una metáfora perfecta para el horizonte de cambios que se asomaba por delante. Era tiempo de actuar, de explorar esa nueva idea, pero el camino que se extendía ante ella era incierto, y esa incertidumbre la paralizaba tanto como la animaba. Clara había estado sobreviviendo en una rutina que le había resultado familiar, pero aburrida y opresiva. La carga de su historia, de los fracasos y decepciones errantes, había formado una coraza que ahora era necesario desmantelar. ¿Qué significaba realmente aceptar su verdad? Se preguntaba si otros también se sentían como ella, atrapados en las expectativas de los demás o en los confines de su propio sufrimiento. La noche caía, y las sombras en su mente se alargaban. La idea de un proyecto que diera voz a otros parecía prometedora. Podría ser una plataforma donde las historias fueran compartidas, un lugar donde la vulnerabilidad no fuera una carga, sino un pasaporte hacia la autenticidad. Pero a medida que reflexionaba, una oleada de dudas la invadía. ¿Y si su voz no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si su historia era demasiado ordinaria? Pero la inquietud transformadora que había sentido al hablar con su madre había sido un eco de lo que podía lograr. Recordó lo que había dicho sobre su tatuaje. Había sido un símbolo de su lucha,
una manifestación de su paso de la oscuridad a la luz. Desde lo más profundo de su ser, Clara comenzó a darle forma al proyecto en su mente. La clave sería compartir no solo su propio viaje, sino también invitar a otros a hacerlo. Decidir cómo llevar a cabo esta idea le planteó otro desafío. Quizás un blog, o incluso un grupo de discusión. Para eso necesitaba vulnerabilidad. No solo de ella misma, sino también de las personas que quería reunir. A medida que desarrollaba su enfoque, comenzó a notar que su respiración se calmaba. Había un sentido de propósito emergente, como si cada pensamiento claro le estuviera mostrando la próxima pieza de un rompecabezas. Afuera, la noche se asentó, y con ella, un llamado profundo e innegable. Clara sintió que debía actuar. Fue a su habitación y tomó un cuaderno, un bolígrafo. Al escribir, las palabras fluyeron. Quiero crear un espacio donde las cicatrices se celebren. Cada línea que trazaba alimentaba su seguridad, mientras la imagen del futuro comenzaba a delinearse vívidamente en su mente. Sin embargo, una sombra de duda reapareció. ¿Realmente podría abrirse a más personas sobre su propio dolor y cómo lo había enfrentado? El miedo al juicio seguía presente, haciendo eco de las inseguridades que había dejado atrás durante la conversación con su madre. Mientras escribía, Clara se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso decisivo. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? Se quedó mirando esas preguntas silenciosas y se sintió abrumada. Si este era su camino hacia la autenticidad, ella debería ser la pionera, pero al mismo tiempo, el miedo la mantenía anclada. Determinar cómo presentar su proyecto le resultó esencial. Clara se dio cuenta de que no podía estar sola en esto. Necesitaba aliados, quizás incluso a su madre. La idea de compartir esta iniciativa con ella la hizo dudar, recordando la incertidumbre que había antes de su discusión. Este será un viaje complejo, pensó mientras miraba sus notas dispersas. Sin embargo, había un reconocimiento en su interior de que la vulnerabilidad traía consigo una fuerza inesperada. La intersección entre el miedo y el coraje empezaba a convertirse en una constante motivación. Fue entonces cuando, en medio del silencio de la habitación, sintió que el verdadero desafío había comenzado. No solo sería encontrar su voz, sino también aprender a escuchar la historia de otros. Con ese nuevo propósito en la mente, Clara se preguntó si daría ese primer paso. La voz de su madre resonaba en su cabeza. Siempre pensé que eras tan fuerte. ¿Era suficiente ser fuerte para hacer realidad lo que ahora consideraba su misión? El eco de sus dudas se desvaneció momentáneamente cuando se dio cuenta de que el momento de actuar se acercaba, incluso antes de que ella estuviera completamente lista. Podría permitir que sus cicatrices las dirigieran hacia una nueva oportunidad, a un lugar donde la vulnerabilidad se convirtiera en poder. Y mientras se preparaba para dar ese primer paso, sintió un temblor de emoción en su interior. ¿Sería capaz de transformar su visión en realidad? La inquietud de la espera llenó la habitación, dejando el aire electrificado con posibilidades. Clara despertó al día siguiente con un aire de ansiedad pulsante en su pecho. La luz penetraba por la ventana, dibujando patrones sobre su piel y recordando la promesa que había hecho la noche anterior. Sin embargo, la realización de que el paso que estaba a punto de dar la llevaría a un terreno desconocido la hacía vacilar. Cada latido de su corazón resonaba con la decisión de avanzar, pero también con las sombras del miedo que acechaban en su mente. Se preparó para el día como lo hacía normalmente, pero había un cambio sutil en su rutina. Cada movimiento se sentía cargado de intenciones, enriquecido por la convicción de que estaba en el umbral de algo significativo. Mientras lavaba los platos, reflexionó sobre cómo podía estructurar su idea: blog, podcast o una serie de videos. La forma en la que decidiera comunicar su mensaje sería crucial. La necesidad de conectar con otros, de contar y escuchar sus historias, despertó en ella una mezcla de expectativa y angustia. Se miró en el espejo. Su reflejo mostraba a una mujer con cicatrices que la vida había dejado, pero también con un brillo de propósito en los ojos. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿cómo atraer a otros a este espacio de vulnerabilidad que ella anhelaba crear? Pronto, la idea de un grupo informal de conversación pareció cobrar vida en su mente.
Clara decidió buscar un café acogedor en el vecindario donde podría reunir a personas que también quisieran compartir. Sin embargo, en el fondo, sabía que necesitaría más que un simple lugar físico. Tendría que armar un contexto seguro, donde el miedo a las opiniones ajenas se desvaneciera y donde las historias fluyeran con libertad. Ese mismo día, tras su turno en la cafetería, quedó con su amiga Valeria, una artista cuya habilidad para contar historias a través del arte la había inspirado en el pasado. Mientras tomaban café, Clara le compartió la idea, y a medida que hablaba, su voz resonaba con tanta emoción que parecía tomar vida propia. Creo que juntas podríamos hacer algo que emocione e impacte, un espacio donde las cicatrices dejen de ser algo de qué avergonzarse y se conviertan en una celebración, dijo Clara, observando el rostro de Valeria para captar su reacción. Valeria levantó una ceja, claramente intrigada. Es un concepto poderoso, Clara. Pero ¿tienes idea de a quién quieres invitar? ¿Cómo harán para abrirse? La vulnerabilidad puede ser aterradora, respondió, con una mezcla de escepticismo y apoyo. A esas palabras, Clara sintió un ardor en su interior que la animó. Podríamos comenzar con nuestras propias historias. Puedo hablar de mi tatuaje, de cómo cada cicatriz que tengo cuenta una parte de mi lucha, y quizás, al abrirnos, motivemos a otros a hacer lo mismo, propuso. Cada vez más convencida, conversaron durante horas, dejando que el café se enfriara entre anécdotas y planes. Clara comenzó a esbozar en papel cómo serían los encuentros, su estructura, lo que buscarían alcanzar. A cada idea que surgía, su entusiasmo crecía, pero las sombras de la duda la acechaban nuevamente, como un eco insistente. ¿Sería capaz de sostener este proyecto? ¿Sería suficiente impulsar a otros si ella misma aún luchaba con sus propios miedos? Mientras la tarde se desvanecía, dejó el café sintiendo que había dado un pequeño paso hacia adelante, pero sabiendo que el viaje apenas comenzaba. El día siguiente sería crucial, porque iba a llevar una invitación a su madre, un momento que prometía ser tan liberador como aterrador. Clara sabía que necesitaría ser fuerte, no solo para abrir su corazón, sino también para invitar a quien más le había influenciado en su vida a ser parte de esta nueva etapa. La idea de compartir su vulnerabilidad con su madre la mantenía despierta. Todo lo que había aprendido y sentido estaba a punto de ser puesto a prueba. En el fondo, Clara se preguntó si este nuevo camino quizás llevaría a un reencuentro, no solo con su madre, sino con la parte de ella que había estado oculta entre las sombras. ¿Qué revelaciones podrían surgir de ese encuentro? El aire estaba cargado de posibilidades. Clara se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. Su mente ya giraba en torno a la conversación con su madre. Cada repaso absorbía más de su energía. No era simplemente una invitación a un encuentro, era un paso hacia lo desconocido, un puente entre su vida actual y el deseo profundo de sanar viejas heridas. Se echó una ducha fría, intentando despejar la confusión que anidaba en su mente, pero las dudas permanecían, como sombras al acecho. Mientras preparaba el desayuno, su corazón latía con fuerza al pensar en cómo se sentiría su madre al saber de su proyecto. Nunca habían hablado de las cicatrices de Clara, ni de lo que realmente representaban para ella. Eran más que marcas, contaban historias que la mayoría de las veces prefería mantener en silencio, pero ahora iba en busca de ese silencio, dispuesta a romperlo. Al llegar al café que había considerado como el hogar ideal para sus encuentros, notó que su estómago se retorcía. El lugar estaba decorado con luces suaves, y los aromas a café y pasteles recién horneados envolvían la atmósfera. Pero pronto el entorno ya no importó. Se sentó en una mesa del rincón, junto a la ventana, mientras el mundo exterior comenzaba a cobrar vida. Allí, su mente desató un torrente de pensamientos sobre lo que significaba realmente ser vulnerable. Decidió escribir, sacó una libreta y un bolígrafo, y comenzó a esbozar las preguntas que quisiera abordar. ¿Por qué las cicatrices siempre se asocian con el dolor? ¿Qué significaría compartir estas experiencias? A medida que las palabras fluían, se sintió más empoderada. Era el momento de transformar su historia de vulnerabilidad en una fuente de conexión. Cuando vio a su madre acercarse, sintió un nudo en la garganta. Su madre, una mujer de carácter fuerte pero con un corazón sensible, traía consigo una mezcla de expectación y un insondable miedo a lo que Clara podría revelar. El intercambio silencioso de miradas transcurrió antes de que comenzara la conversación. «Hola, mamá. Quería hablar contigo sobre algo importante», comenzó Clara,
sintiendo el peso de cada palabra. Sin embargo, a medida que compartía su idea del grupo de conversación, las sombras del temor empezaron a disiparse, reemplazadas por pequeñas muestras de interés en el rostro de su madre. Quiero que sepas que esto es parte de mi proceso. Quiero que juntos exploremos nuestras historias y aprendamos a celebrar lo que hemos superado. A medida que su madre la escuchaba, Clara notó que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza. En su lugar había una chispa de reconocimiento, como si por fin se diera cuenta de que las cicatrices no son marcas de sufrimiento, sino medallas de resiliencia. Cuando la conversación concluyó, la tensión que Clara había llevado durante la comida empezaba a transformarse en esperanza. Sin embargo, unas palabras de su madre resonaron en su mente. Tienes que recordar que compartir también puede ser un acto doloroso, querida. ¿Estás lista para eso? La indirecta provocó un eco en el interior de Clara. Sabía que este nuevo paso traerían consigo desafíos imprevisibles. Era posible que cada historia compartida pudiera abrir viejas heridas, no solo para ella, sino también para su madre. Las preguntas se amontonaron en su mente. ¿Sería capaz de manejar las emociones desbordadas que podrían surgir? ¿Podría soportar ser empujada al límite de su propia vulnerabilidad? Al salir de la reunión, sintió que el aire se volvía más fresco, que su camino ahora era claro, aunque incierto. Clara comprendió que cada reunión que llevara a cabo sería un encuentro consigo misma y con aquellos que comparten luchas similares. Con cada paso que daba hacia este nuevo capítulo, el eco de las palabras de su madre la seguía. La invitación era clara. Era el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también de descubrir la verdadera fuerza que había mantenido oculta. Al llegar a casa, una idea sorprendió su mente, y con ella una nueva dirección. Quizás la próxima reunión debería enfocarse en lo que significaba realmente ser visto y aceptado. Pero, ¿qué pasaría si sus propios fantasmas trataran de interrumpir ese camino? La posibilidad de una nueva revelación aguardaba en el horizonte. Clara se sentó en su escritorio. La tarde caía en cascadas de luz dorada. El cuaderno abierto frente a ella parecía un portal hacia un mundo desconocido, en el que cada palabra escrita no solo anotaba un pensamiento, sino una verdad visceral que necesitaba ser compartida. La idea de la próxima reunión le producía una mezcla de excitación y ansiedad. ¿Sería suficiente? ¿Lograría transmitir el peso de sus experiencias sin desbordarse? Mientras las horas avanzaban, sus manos comenzaban a moverse por sí solas, garabateando ideas sobre el significado de ser aceptada, mirar al pasado y abrazar las cicatrices que llevamos. En el fondo, sabía que cada una de esas marcas contaba una historia de resistencia, pero lograr que otras las entendieran era una tarea más compleja. Necesitaba confrontar no solo su propia vulnerabilidad, sino también la percepción que otros tenían de sus cicatrices. Al día siguiente, decidió que la primera parte de la reunión sería sobre la aceptación, tanto de uno mismo como de los demás. A medida que trazaba su plan, la duda la atacó nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien se revelaba reacio a compartir? Clara sabía que el miedo a ser juzgada era un sentimiento común, pero aún así, se preguntaba si estaría preparada para manejar esas dinámicas. Al llegar al café el día de la reunión, se sintió atrapada entre la expectativa y la trepidación. Las sillas estaban dispuestas en círculo, y una atmósfera de anticipación envolvía el lugar. Una parte de ella deseaba que todo saliera a la perfección, mientras que otra parte anhelaba salir corriendo. Sin embargo, recordó las palabras de su madre. ¿Estás lista para eso? Esa pregunta caló hondo, y la obligó a enfrentar sus miedos. Los primeros participantes comenzaron a llegar. Aquel grupo era diverso, un mosaico de historias que eran tanto distintas como similares. Aquello le dio fuerzas. Estaban allí por la misma razón, buscar un lugar donde poder ser verdaderamente ellos mismos. Clara tomó un respiro profundo antes de comenzar. Bienvenidos a este espacio. Inició. Su voz temblaba ligeramente. Hoy vamos a explorar el concepto de aceptación, tanto de nosotros mismos como de nuestros cuerpos, con sus imperfecciones. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y cada cicatriz es, de alguna manera, un reflejo de nuestras vivencias. A medida que abría la discusión, empezó a darse cuenta de que no solo estaba guiando a los demás,
sino que, de alguna manera, también se guiaba a sí misma. Un descubrimiento revelador la sorprendió. Al compartir, estaba reconectando con su propia humanidad. El intercambio fluyó, y mientras los relatos se entrelazaban, Clara comprendió que había un poder profundo en la vulnerabilidad. Las historias de sus compañeras revelaban luchas personales, batallas contra estigmas sociales y el arduo viaje hacia la autoaceptación. Sin embargo, no todo fue cómodo. Un hombre mayor compartió una historia cargada de dolor que hizo que el ambiente se tornara tenso. Durante años llevaba una carga tan pesada que nunca encontré el valor para soltarla, confesó, con la voz quebrada. En ese instante, Clara sintió que estaba al borde de un precipicio emocional. En su interior, un torrente de compasión y miedo luchaba por salir. Había decidido dar un paso hacia la apertura, pero ahora se preguntaba si su propio corazón podría soportar el peso de lo que se desató. Cuando la reunión terminó, las primeras sombras de la noche comenzaban a caer. Clara se sintió abrumada por la experiencia y al mismo tiempo iluminada por lo que había logrado compartir. Sin embargo, la sensación de desbordamiento la siguió a casa. El diálogo interno que había comenzado se sentía como un camino que apenas había comenzado a recorrer. Esa noche, Clara se sentó en su cama y se preguntó qué significaría volver a tocar esos temas en las próximas reuniones. ¿Cómo enfrentaría el dolor ajeno sin perder su propio equilibrio? Las respuestas no eran evidentes, y para su sorpresa, la idea de descubrir lo que se ocultaba detrás de sus cicatrices se tornó aún más compleja. La vulnerabilidad, aunque liberadora, era un camino incierto. Clara se dio cuenta de que había comenzado a abrir un capítulo lleno de decisiones difíciles, revelaciones inquietantes y la posibilidad de encontrar no solo su voz, sino también un propósito en su propia historia. El eco de sus miedos resonaba en su mente. ¿Cuánto más estoy dispuesta a desnudarme ante el mundo? Cuando sus ojos se cerraron, una pregunta la asaltó en un susurro. ¿Sería capaz de confrontar su propia historia sin temer el dolor que pudiera surgir? Aquella incertidumbre aguardaba silenciosa, lista para atraparla en su trampa. Clara despertó sintiendo un renovado sentido de determinación. La noche anterior había sido un viaje emocional profundo, pero había comprendido que su historia, junto con las de los demás, tenía el poder de conectar, sanar y transformar. Mientras se preparaba para el día, un sentido de claridad comenzó a ganar terreno en su mente. Estaba lista para llevar su proyecto más allá, convertirlo en algo tangible. El café seguía siendo el lugar ideal para sus encuentros. Con una hoja de papel en la mano, trazó un plan más definido para su próximo grupo de conversación. Decidió que en lugar de solo hablar sobre las cicatrices, invitaría a cada participante a traer un objeto significativo que representara su propia historia. Al compartir esos objetos, las personas podrían abrirse de una manera más profunda, trascendiendo el simple acto de su exposición verbal. Clara sentía que esa actividad daría espacio para la vulnerabilidad sin la presión de exponerse completamente. Con cada conversación que tenía, su confianza crecía. Clara se dio cuenta de que la vulnerabilidad, aunque a menudo desestabilizadora, era su mayor aliada en este viaje de autoaceptación. Al final de una de sus reuniones, una joven, emocionada, se acercó a Clara y le dijo: «Tu historia me dio valor para hablar de la mía. No solo siento que me he descargado, sino que también he descubierto que no estoy sola». Esa validación la llenó de energía. Había comenzado a construir algo real, un espacio donde otros pudieran sentirse a salvo para desafiar sus propios miedos. Días se convirtieron en semanas, y cada encuentro era un eco de risas, reflexiones y a veces lágrimas. Clara entendía ahora que la conversación sobre la autoaceptación no solo estaba afectando a los participantes, sino que la transformaba a ella misma. Sus propias cicatrices se sentían cada vez más como símbolos de su fortaleza en lugar de objetos de vergüenza. Recordaba vívidamente el momento en el que decidió hacerse el tatuaje. Aquella decisión había sido un giro fundamental. Cada día que pasaba, sentía el tatuaje como una marca de su viaje, y no como una carga. Un día, mientras se sentaba en el café viendo cómo el sol iluminaba cada rincón, recibió un mensaje de la galería que había invitado a participar con su grupo de conversación. Queremos invitarte a ti y a tu grupo a compartir sus historias y cicatrices en una exposición posterior. Las palabras brillaban en la pantalla. En ese instante, una oleada de orgullo la inundó.
Clara había creado un movimiento y ahora tenía la oportunidad de compartirlo en un escenario más amplio. La decisión de aceptar la invitación fue inmediata. Se sintió henchida de confianza, lista para presentar su viaje y el de los demás al mundo. Sin embargo, el día de la exposición llegó con una mezcla de emoción y nervios. Aquella oportunidad significaba algo especial, el reconocimiento de su esfuerzo y la validación de que su vulnerabilidad había impactado a otros. El evento fue una celebración de historias vivas, con personas compartiendo sus objetos y sus significados. Clara se sintió genuinamente orgullosa de haber abrazado su verdad. Al final de la noche, mientras se miraba en el espejo, oyendo las palabras de aprobación de quienes la rodeaban, comprendió que no solo había llegado a ser la artista de su propia vida, sino también la facilitadora de la sanación colectiva. Con una sonrisa amplia, Clara se percató de que su viaje se había transformado en algo mucho más grande que ella misma. Aquel encuentro con su madre entonces fue un triunfo. No solo ella había encontrado la fuerza para ser vista, sino que había creado un entorno donde otros podían sentirse libres para explorar sus cicatrices y abrirse sin miedo. El camino de su vida estaba lleno de imperfecciones, pero aquellas imperfecciones eran de hecho el hilo que unía su historia a la de otros. Al llegar a casa esa noche, Clara sintió una profunda satisfacción. Había dejado atrás el miedo al juicio y en su lugar había sembrado la aceptación en su vida. La verdad de sus cicatrices seguía resonando en su interior, reflejando la belleza de su lucha y la fuerza de su transformación. Ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera. Era el momento de mostrar su apoyo y a su vez invitar a otros a hacer lo mismo. Tenía un mensaje claro. Las cicatrices no son una carga, son un legado de superación. Clara sonrió sabiendo que su historia continuaría. Había demostrado no solo a sí misma, sino al mundo, que cada paso hacia la autoaceptación transformaba no solo vidas individuales, sino corazones en colectivo. Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente a nuestro canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar juntos en esta travesía.